Nuestro equipo, conformado por Barrera Bruno Ana Paola, Hernández Colunga Lorena, Montaño Pérez Janet, Muñoz Barboso, Brisa del Mar, Ocampo, Calderón Ceni y Santos Solís Rodrigo, del grupo 322, quienes el día de hoy nos corresponde hablar sobre la ciclación de carbohidratos. Los temas que trataremos son los siguientes. Comencemos por definir a los carbohidratos, glúcidos, hidratos de carbono o sacáridos. Sacáridos proviene del griego sacarón y significa azúcar. El vocablo glúcidos también procede del griego glucis, que significa dulce. En fin, son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y en menor cantidad oxígeno, los cuales tienen enlaces químicos difíciles de romper llamados covalentes, mismos que poseen gran cantidad de energía que es liberada al romperse esos enlaces. Una parte de esta energía es aprovechada por el organismo consumidor y otra parte es almacenada por el organismo. Hay que recordar que los términos hidratos de carbono o carbohidratos son poco apropiados, debido a que estas moléculas no son átomos de carbono hidratados, o sea, enlazados a moléculas de agua, sino de átomos de carbono unidos a otros grupos funcionales. Por lo que ha habido intentos de sustituir el término hidratos de carbono. Y desde 1996, el Comité Conjunto de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada y de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular recomienda el término carbohidrato y desaconseja el de hidratos de carbono. A pesar de esto, en este video, como en otros ámbitos, se les llama de esta manera. Entonces, los glúcidos son polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas, es decir, compuestos por una función de aldehído o cetona y varias funciones alcohólicas. O también las sustancias que originan estos polihidroxialdehídos o polihidroxiacetonas cuando son sometidas a hidrólisis. Los vegetales los sintetizan a partir de CO2 y H2O, captando energía lumínica en la fotosíntesis. Estos glúcidos son ingeridos por los animales y en gran parte utilizados como combustible. Muchos carbohidratos, aunque no todos, tienen la fórmula empírica de CH2O y algunos además contienen nitrógeno, fósforo o azufre. Hablemos de sus clasificaciones. Tenemos a los monosacáridos, los cuales se clasifican según la naturaleza química de su grupo carbonilo y el número de átomos de carbono que poseen. Los disacáridos son dímeros formados por dos moléculas de monosacáridos, iguales o diferentes, unidas mediante ese enlace glucosídico, y este enlace puede realizarse de dos formas distintas. Y por último, los polisacáridos son polímeros de monosacáridos por enlace O-glucosídico. Los monosacáridos. De acuerdo a su grupo funcional carbonílico, si el monosacárido es aldehído, recibe el nombre de aldosa y si es cetónico, se le designa como cetosa. Dependiendo del número de átomos de carbonos de molécula, se le designan nombres como triosas, pentosas, etc. Disacáridos. Como había mencionado antes, su enlace puede realizarse de dos maneras. Tipo 1 sería unidos mediante enlace O-glucosídico de tipo alfa 1,4. El disacárido formado presenta un carbono anomérico libre. El tipo 2, a través de carbonos anoméricos de ambos monosacáridos, es tipo alfa 1,1, bloqueando los dos carbonos anoméricos. Polisacáridos. Entre los naturales, de los abundantes y de mayor significado biológico son el almidón, el glucógeno y la celulosa. Los tres están formados por moléculas de D-glucosa y solo se diferencian en el tipo de enlace glucosídico, constituyendo estructuras espaciales diferentes. Ahora, hablando un poco sobre la importancia de los glúcidos en las funciones del organismo, tenemos que en general los carbohidratos intervendrán en la aportación de energía celular y reserva de esta en muchas rutas metabólicas. Van a ser componentes estructurales y constituyen parte de la configuración de ácidos nucleicos. Tenemos también que los carbohidratos son parte de un desempeño clave en el reconocimiento celular y la regulación de esta.
Recordemos también que un carbohidrato o glúcido, como ya habíamos dicho antes, está conformado usualmente de un átomo de carbono, 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno, y que al unirse junto a un grupo funcional carbonilo y a los carbonos restantes en un grupo hidroxilo, se va a originar una molécula llamada monómero. Y bueno, también recordar que su clasificación va a depender de su estructura química para determinar así su funcionalidad y características específicas. Y entrando justamente a información más específica sobre la función fisiológica, encontramos que los monosacáridos van a ser una fuente de energía inmediata para la célula y que va a participar en la formación de membrana plasmática, así como también serán componentes estructurales de los ácidos nucleicos. Algunos de los ejemplos que tenemos justamente en los monosacáridos son la glucosa, una de las moléculas más complejas y proporcionadora de energía, la fructosa, que viene siendo el azúcar de las frutas y miel, la ribosa, que es componente estructural del RNA, y la desoxirribosa con el DNA. En el caso de los disacáridos tenemos a los enlaces glucosídicos, a la sacarosa, que viene siendo el azúcar de la caña, la lactosa, que es el azúcar de la leche, y la maltosa, el azúcar de las semillas. En el caso de los disacáridos, estos también van a ser una fuente de energía para la célula, pero estos almacenan energía a corto plazo básicamente en plantas. Y por último tenemos a los polisacáridos, quienes de manera general formarán estructuras celulares, sirven también como reserva energética y forman parte de la membrana plasmática. Entre estos se encuentra el almidón, que es un polímero de la glucosa y almacenador de energía en células vegetales como las semillas, raíces o tubérculos, la celulosa, quien da transporte estructural formando la pared celular en algas, hongos, y en el hombre también en la fibra dietética. Tenemos el glucógeno, que reserva energía genética en animales y está presente en músculos e hígado. Y por último tenemos a la quitina, que ayuda a la formación del exoesqueleto de artrópodos, por ejemplo, y de la pared celular en varios hongos. Nomenclatura en ciclación en aldosas y en ciclación en cetosas. Para comenzar debemos identificar si estamos hablando de un grupo alfa o de uno beta. Si el grupo OH que agregamos al final está hacia abajo, estaremos hablando de un alfa, y si este se encuentra hacia arriba, estaremos hablando de un beta. Cuando se produce la ciclación podemos obtener dos tipos de anillos diferentes. El de las furanosas, el cual es un anillo que contiene 5 vértices y forma un pentágono, y este se forma cuando se cierran aldopentosas lineales, que son moléculas con un grupo aldehído y 5 átomos de carbono, o también cuando tenemos cetohexosas, que son cuando se forma una molécula de 6 carbonos con un grupo cetona. El segundo tipo de anillo que vamos a tener son las piranosas, los cuales son anillos de 6 vértices que forman un hexágono y se forman cuando cerramos aldohexosas, o sea, moléculas que tienen un grupo aldehído y 6 carbonos. Como por ejemplo podemos ver ahí en la imagen la glucosa, que está en el grupo pirano y es un alfa, así que es alfa-glucopiranosa, y la fructuosa, que está en el grupo furano y también es un alfa, así que es alfa-fructofuronasa. A continuación, utilizando un aldehído dextrorribosa, yo les explicaré los pasos de la ciclación. Como primera instancia, tengo que aclarar que esta primera estructura que veremos será en una proyección lineal. Ok, aclarando esto, empezamos. Lo primero que haremos es enumerar la estructura. Nuestra estructura presente consta de 5 carbonos, entonces los enumeraremos respectivamente. El segundo paso será la localización del penúltimo OH. En este caso lo tendremos en el carbono 4. El paso 3, 4 y 5 los explicaré en conjunto. Lo que pasará es que el hidrógeno saldrá y esto formará una carga negativa en el oxígeno, el cual atacará al carbono del carbonilo, y esto ocasionará que uno de los doble enlaces del carbonilo se recorra. Así el oxígeno, que sería este, atrape un protón de hidrógeno. El sexto paso será dibujar el estado intermedio entre el carbono 1 y el carbono 4.
como intermedio del oxígeno, ya sin la carga negativa. También veremos que aquí ya no está el doble enlace y que ya está junto el OH. Como séptimo paso dibujaremos la estructura ciclada. Ok. La estructura que vemos a continuación será una proyección, bueno, lo vamos a representar en una proyección de Haworth. Entonces, sabemos que el grupo hidroxilo de un monosacárido puede reaccionar con su correspondiente grupo carbonilo, ya sea aldo o ceto, en este caso aldo, para dar lugar a hemiacetales o hemicetales cíclicos. De nuestra estructura, el grupo hidroxilo definirá si es alfa o beta. Nos podemos ver en el carbono 1, en este caso nuestra estructura es alfa, ya que el grupo hidroxilo se encuentra en la parte de abajo. Si fuese beta, el grupo hidroxilo sería en la parte de arriba y el hidrógeno que está aquí sería en la parte de abajo. Okay. También tenemos que el CH2OH del último carbono, que sería el carbono quinto, va en la parte de arriba. Igual nos podemos guiar de que en la estructura del carbono, aquí sería 2 y 3, tenemos el OH en la parte de abajo, porque también tenemos otra regla general que dice, en este caso, por ejemplo, el carbono 2 tiene el OH en la parte derecha. Bueno, en este caso nuestros dos OH van en la parte derecha, o sea que van a ir en la parte de abajo. Si estuviesen nuestros OH en la parte izquierda, estarían en la parte de arriba. Finalmente, vamos a dar una conclusión de todo lo que vimos en este video. ¿Qué podemos decir de los carbohidratos? Bueno, estas son biomoléculas conformadas por un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Pero no podemos dejarnos guiar por esto para denominarlos hidratos de carbono. Esto porque estos no son átomos de carbono hidratados. Entonces esto es un error. También, estos los vamos a dividir en 3 tipos, que son los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Esto va a ser denominado dependiendo del número de monómeros que éste contenga. Los carbohidratos participan en diferentes procesos, como ser una fuente y reserva de energía, como en componentes estructurales, reconocimiento inmune de células, constitución de la estructura de ácidos nucleicos, entre otras cosas. Finalmente, aquí vamos a tener los pasos de la ciclación de carbohidratos una vez más, para que los podamos analizar un poquito mejor y con más calma. Entonces, pues pónganle pausa para que lo miren. Y bueno, estas son nuestras fuentes. Y muchísimas gracias por haber visto este video. Y es todo.